Mi abuela vino a vivir con nosotros cuando yo tenía 12 años. No estaba enferma, pero a los 89 mi madre ya no quería que viviera sola. Cuando mi mamá no estaba ahí, un cuidador ayudaba durante el día, y los sábados por la tarde mientras mi mamá hacía sus compras, yo cuidaba a mi abuela. Era una señora amable y alegre, y a menudo me contaba historias sobre su infancia. Durante esta semana en particular, había sacado un libro de la biblioteca llamado Cuentos de Horror. Fue cuando me llamó la curiosidad y ese mismo día sábado por la tarde, cuando estábamos en la sala y estábamos doblando una canasta de ropa limpia, le pregunté: Abuela, ¿qué es lo más aterrador que puedes recordar? Hizo una pausa y se recostó en su silla, y luego habló lentamente. Cuando yo era una niña no mucho mayor que tú, vivíamos en un pueblo. Lo único destacable era el monasterio. Estaba a unas 4 millas de la ciudad en lo alto de una colina. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, pero parecía que había estado ahí desde siempre. Una orden de monjas se había instalado ahí y con la ayuda de trabajadores del pueblo habían comenzado una especie de restauración. Cuando cumplí 14 años, me contrataron para trabajar en las cocinas. El monasterio era realmente la única fuente de empleo para el pueblo y yo estaba feliz de tenerme trabajo. Mi trabajo consistía en limpiar las mesas después de las comidas, lavar los platos y barrer los pisos. La mayoría de los días terminaba rápidamente de lavar los platos y usaba mi barrido como una razón para poder explorar el lugar. La enorme entrada de piedra se abría a lo que se llamaba el gran salón. Esta tenía varias habitaciones grandes a cada lado. Esta sección estaba en bastante buen estado y se utilizaba para recibir invitados importantes. Las cocinas y los dormitorios estaban a la derecha, y a la izquierda estaba la capilla y un amplio camino de piedra. Este conducía a la parte más antigua y ruinosa del monasterio. Esta fue, por supuesto, la parte que más me interesó. A medida de que pasaban las semanas me di cuenta de que todos los días al mediodía se preparaba un pequeño plato de comida y se sacaba de la cocina por el patio. Luego era entregado a la madre abadesa, y ella, y únicamente ella, llevaría el plato más allá de la capilla y por el camino sombreado, hasta esa parte más antigua del monasterio. Regresaba en unos 20 minutos y luego se retiraba inmediatamente a su habitación sobre el comedor. La madre abadesa era bastante mayor y muy estricta, y yo hice todo lo posible por no estorbarla. Hice mi trabajo y me enorgullecía de un trabajo bien hecho. Las cosas fueron así hasta finales de septiembre de mi primer año ahí. 2 de las monjas se enfermaron, luego 2 se convirtieron en 4 y 4 se convirtieron en 6. Se propagó rápidamente la enfermedad, hasta que los pocos que quedaban sanos pasaban sus días cuidando a los enfermos. Me habían pedido que lavara los platos y luego me fuera a casa hasta nuevo aviso. Dijeron que me llamarían cuando la enfermedad hubiera pasado. Terminé mi trabajo y salí a lo que nunca antes había visto, un patio completamente vacío. Mirando hacia abajo y en el viejo camino de piedra pensé, esta puede ser mi única oportunidad. Eché un rápido vistazo alrededor y luego me moví hacia las frescas sombras de la pasarela. Me apresuré a subir varios escalones y entrar a la ala antigua del monasterio. Afuera era temprano en la tarde, pero en el pasillo de piedra oscura era el crepúsculo. Aquí estaba completamente en silencio. Podía escuchar el eco de mis pasos mientras caminaba lentamente por el pasillo. El pasaje continuó por un rato y terminó en la base de una estrecha escalera. Al subir sentí las paredes de piedra curvas con mi mano. En lo alto de las escaleras, el pasillo se ramificaba en 3 direcciones. Hice una pausa y consideré en retirarme, comenzando a preocuparme de perderme. Fue entonces cuando vi los pasos. Estaban claramente marcados en el espeso polvo del suelo y los seguí. Las pisadas iban por el pasillo a la izquierda y subieron por un pasillo tan estrecho que solo cabía una persona. En la parte superior había un rellano con 2 pesadas puertas de roble a cada lado, directamente una frente a la otra. Cada una de las puertas tenía una pequeña ventana con barrotes de unas 12 pulgadas de ancho. Entonces escuché el susurro. Era una andada constante de palabras pronunciadas con urgencia.
Me acerqué sigilosamente a la puerta para ver si podía entender, pero las palabras parecían conectarse entre sí, dando la impresión de que era otro idioma, lo cual me resultó bastante extraño. No sé qué me poseyó, pero avancé poco a poco hacia los barrotes. Tenía que ver qué es lo que había allá adentro. Mirando a través de ellos, solo vi oscuridad. Sin embargo, cuando mis ojos se acostumbraron, comencé a distinguir una pequeña figura. Pude ver a una mujer. Era difícil ver en la oscuridad, pero parecía estar apartada de mí. Su largo cabello estaba enmarañado y despeinado y susurraba en un tono febril. Fue entonces cuando algo suave rozó mi tobillo y caí de espaldas contra la puerta con un grito. Algo oscuro saltó lejos de mí. Mirando hacia abajo, me sentí aliviada al ver que solo era el gato del monasterio. Debe haberme seguido desde la cocina buscando algo para comer. Poniéndome de pie, sacudí el polvo de mi ropa y luego noté que los susurros habían cesado. Me di la vuelta lentamente y vi que su rostro estaba solo unos centímetros del mío. Sus ojos eran de un blanco sólido. Yo estaba tan cerca que podía ver diminutas venas rojas atravesándolos. Debía de estar ciega, pero no eran únicamente sus ojos. Antes de desmayarme, vi que sonreía y le escuché susurrar dos palabras. Esas dos palabras me perseguían en cada momento de mi vigilia. Sería justo decir que no pensé nada más durante semanas. Después de aquel relato me dio mucho que pensar, y cada vez que le preguntaba a mi abuela qué significaba, solo sacudía la cabeza y decía, no me gusta pensar en eso. Después de un tiempo me di cuenta de que se ponía visiblemente molesta cada vez que le hacía esa pregunta, así que bueno, dejé de preguntar. Eventualmente llegué a pensar en ello como solo una historia que ella había escuchado. Una historia que de alguna manera se había convertido en realidad y se mezclaba con sus recuerdos. Pasaron los años, me fui a la universidad. Mi abuela ahora tiene más de 90 años. Todavía podía moverse, pero le habían diagnosticado demencia. Hubo días buenos y malos, pero los días en que su memoria era vívida se hicieron pocos y distantes entre sí. Mi mamá se había jubilado, por lo que pudo cuidarla de tiempo completo. De vez en cuando mi abuela se alejaba. Mi madre la encontraba 6 casas más abajo hablando contenta con un vecino. Volví a casa para ayudar siempre que podía. Fue difícil, pero las cosas eran manejables. Es decir, hasta la semana pasada. Era un lunes por la mañana y parecía un hermoso día de verano. Mi mamá había instalado a mi abuela en el planeador del patio trasero y estaba entre lavar la ropa y desayunar. Ella acababa de subir al sótano cuando miró por la ventana trasera y se dio cuenta de que mi abuela ya se había ido. Rápidamente saliendo por la puerta trasera, mi madre revisó el patio, el camino alrededor del garage y el camino de entrada, antes de dirigirse a la acera de enfrente. Mirando a uno y otro lado de la calle, no vio nada. Comenzando a preocuparse, reclutó a algunos de los vecinos para ayudar con la búsqueda. Llamaron a todas las puertas y comprobaron cada patio trasero. Fue más de 1 hora después cuando la encontraron. Estaba a unas 3 calles, en un antiguo cementerio, pero no estaba mirando las tumbas. Estaba apoyada contra un viejo roble, mirando aterrorizada la cruz sobre la entrada de una iglesia. Mi madre trató de calmarla, pero mi abuela no parecía oír ni ver nada más. Se quedó mirando a la iglesia, sosteniendo la cruz que tenía en su cuello y cantando palabras incomprensibles una y otra vez. Inmediatamente mi madre llamó a una ambulancia y después me llamó a mí. Me tomó 3 horas conducir a casa y fui directo al hospital. Encontré a mi mamá paseando de un lado a otro en la ventana. Parecía exhausta. Dijo que mi abuela no había hablado ni abierto los ojos desde que llegó al hospital. Convencí a mi mamá de ir a casa y descansar un poco. Le dije que me quedaría ahí, con la abuela. Prometí llamarla si algo cambiaba. En algún momento después de la medianoche, debí cerrar los ojos por un momento, porque lo siguiente que recuerdo fue que alguien me llamó en voz baja.
Gris. ¿Abuela? ¿Estás bien? Llamaré al doctor, le dije. Pero cuando me moví para levantarme de mi silla, ella puso su mano suavemente sobre mi brazo. No, dijo en voz baja. Estoy bien. Solo dame un momento. Le pregunté si quería un poco de agua y ella sintió, así que le serví un vaso de la jarra junto a la cama. Lentamente bebiendo agua, miró de mí a la ventana y de regreso. Gris, dijo en voz baja. Necesito decirte algo sobre lo que pasó en el monasterio. Abuela, deberías estar descansando, le dije. Habrá mucho tiempo para descansar lo suficiente pronto, respondió ella. Empecé a objetar, pero ella negó con la cabeza desafiante. Mirándola directamente a los ojos, pude ver que estaba completamente despierta y consciente. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, así que asentí ante su petición. Empezó justo donde lo había dejado, hace tantos años. Después de encontrar a la mujer en la habitación cerrada, o la cosa que había tomado la forma de una mujer, me desmayé. Cuando recuperé mis sentidos, estaba de pie en una gran cámara en el primer piso del monasterio. Era la habitación donde se cuidaban los enfermos. Las camas se alineaban en las paredes y las monjas que habían caído enfermas se alojaban ahí. Al principio pensé que estaban durmiendo y luego noté sus ojos, sin pestañear, mirando hacia la nada. Al borde de la histeria, corrí de cama en cama, pero solo me encontré con las mismas miradas vidriosas. Levantando mi mano para sofocar un grito, vi que mis dos manos estaban cubiertas de sangre. Todo lo que pude hacer fue quedarme congelada, mirando hacia abajo en estado de shock. Sentí que algo fuerte se aferraba a mi hombro y me hizo girar con fuerza. Me encontré cara a cara con la madre abadesa, con su rostro contraído por el dolor y la furia. Grité y con un agarre de hierro medio tiró. Medio me arrastró por el pasillo hasta sus habitaciones. Cerrando la puerta detrás de nosotros, se volvió hacia mí. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Su rostro se suavizó mientras me hablaba. Está bien, querida, está bien. Ahora debes de reunir tu valor porque no tenemos mucho tiempo. Acompañándome hasta un lavabo, me dijo que me limpiara la sangre de la cara y de las manos. Luego rebuscó en una cómoda y volvió con un largo camisón blanco. Hablaba en voz baja, pero con urgencia. Ponte esto. Debes irte de aquí ahora y nunca regresar. Ve a casa con tu familia y no digas más de esto. Diles que solo te envié a casa, que había una enfermedad en el monasterio. Dijo, casi demasiado asustada para preguntar, balbuceé. ¿Yo? No, eres inocente. Eso tiene... ¿cómo te explico? Tiene la capacidad de entrar a un cuerpo a voluntad y usar la forma humana como una cáscara vacía. Fuiste incapaz de detenerlo. No te culpes, en todo caso, la culpa es mía. Ha estado a mi cargo por más de 50 años y fui descuidada, dijo la madre abadesa. ¿Y sigue conmigo? Susurré. No, querida, si ese fuera el caso, ya no estarías entre los vivos. Ahora debes darte prisa, pero antes de irte, debes de prometerme algo. Se quitó suavemente una cadena de plata que llevaba alrededor del cuello y vi que sostenía una cruz muy antigua, junto a un medallón de oro de San Benito. Colocándolo alrededor de mi cuello, me miró con la mayor seriedad. Debes prometer que nunca te quitarás esto. Te mantendrás salvo. Evitará que ella te encuentre a ti y a tu familia, dijo mirándome directamente a los ojos. Ella abrió la puerta y me condujo apresuradamente por el largo pasillo hasta la entrada del monasterio. Se paró en la entrada y me observó mientras corría hacia el camino del pueblo, hasta que me perdí de vista. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de gritos y conmoción. Mi madre me dijo que había habido un accidente y que el monasterio estaba en llamas.
Más pensamientos de los que pude imaginar pasaron por mi mente y salí corriendo para ver que el humo se elevaba a lo lejos. Tomó algunos días, pero cuando las brasas finalmente se enfriaron, los aldeanos descubrieron que la sección más antigua del monasterio se había quemado y se había derrumbado sobre sí misma. Encontraron algunos restos humanos en las ruinas, incluso encontraron los huesos de un cuervo de la capilla del monasterio. El cuerpo que encontraron estaba carbonizado, pero intacto, y no tenían forma de saberlo, pero yo estoy segura de que era la madre abadesa, liberada por fin de su terrible cargo, y espero que esté en paz. Cuando mi abuela terminó de contar su historia, metió la mano debajo del cuello de su bata del hospital y sacó una vieja cadena de plata. Me hizo un gesto para que me acercara y luego lo colocó alrededor de mi cuello. Aquí, mi amor. Esto no lo necesitaré más. Prométeme que nunca te lo quitarás, dijo con tremendo pesar y algo preocupada. Hice lo que me pidió. Como prometí, vi a mi abuela relajarse de repente, como si le hubiera quitado un peso de encima. O ya hubiera cumplido alguna promesa, no lo sé. Cerró los ojos para descansar, y bueno, nunca más los volvió a abrir. Mi abuela falleció tranquila y pacíficamente mientras dormía el día siguiente. Mamá y yo estábamos a su lado. Nunca le conté a mi madre la historia, nunca se lo he dicho a nadie hasta ahora. Siempre llevo la cadena de plata, nunca me lo quito. Mi abuela cumplió su promesa y yo cumpliré la mía.